Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Les anuncio que tendremos dos invitados muy especiales en la hora de la verdad. Primero estaremos hablando con Lina María Garrido, la segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien ha sido amenazada ya 4 veces por parte de los terroristas de las FARC y del ELN. Sus posiciones críticas en contra del gobierno de Gustavo Petro tienen mucho que ver frente a estas amenazas. Hablaremos con ella precisamente aquí en la hora de la verdad. Y posteriormente conversaremos con Carlos Alonso Lucio, analista político, escritor también, que es exmiembro del M19, quien analizará lo que significa la idea de Gustavo Petro de hacer una asamblea permanente, unos cabildos abiertos o inclusive llamar al gran paro nacional, que es lo que está cocinándose preciso desde que perdieron en el Senado de la República la famosa consulta popular. ¿Qué significa esto? ¿A dónde le está apuntando Gustavo Petro con esta nueva modalidad para reinventarse? Porque de todo se habla en Colombia, menos de lo más importante. Entre tanto, Gustavo Petro y su equipo de gobierno, gran parte de él, se encuentran en Roma en estos momentos y en audiencia con el Papa León XIV. Pero ya les contaré de qué se trata y cómo va esa audiencia. En otros hechos, al ministro del Interior de Gustavo Petro, Armando Benedetti, le siguen acumulando escándalos. Esta vez salen unos audios que fueron revelados el domingo por la revista Cambio, donde se le escucha negociar pagos en efectivo y pagar con quien sería el abogado de uno de los testigos en su contra para evitar una declaración de ese testigo. En las grabaciones reveladas por el investigador Jair Ackerman de la revista Cambio, Benedetti admite que está en modo fuga y habla de transacciones que podrían configurar nuevos delitos contra Armando Benedetti. Realmente un escándalo sin precedentes. En cualquier país, un escándalo de estos estalla y se cae el ministro, se cae el gobierno, excepto en Colombia, donde no pasa absolutamente nada. Simplemente escuchamos los audios que se los tendrá a ustedes para al oído. Estaremos con Quique presentándolos a ustedes estos audios que son realmente escandalosos de las formas como se mueve Armando Benedetti. Estas conversaciones, al parecer, corresponderían a los inicios del año 2022, antes de que Gustavo Petro se posicionara como presidente, y evidencian que Benedetti intentó frenar una posible principio de oportunidad de Elsie Mireya Pinzón, exsecretaria privada suya, quien, pues nada más y nada menos, es clave en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia por un delito de tráfico de influencias que cae sobre Armando Benedetti. Benedetti fue llamado a juicio por la Corte Suprema en febrero del 2025 por su presunta participación en irregularidades en la adjudicación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Se le acusa de tráfico de influencias, de favorecer a la empresa Certicámara S.A. durante el tiempo que actuó como congresista. En otros hechos, tras la negativa de la consulta popular en el Congreso de la República, exactamente en el Senado de la República, y la resurrección del proyecto de reforma laboral, el empresariado colombiano se declaró dispuesto a apoyar aspectos sensibles sobre esta normativo laboral. En su cuenta de X y también en entrevista que le leímos este fin de semana en el diario del Tiempo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, declaró que el sector privado estaría dispuesto a apoyar el recargo nocturno desde las 7 de la noche y el pago del 100% de los dominicales y los festivos. Adicionalmente, precisó que los empresarios tienen una propuesta específica y que es que puede haber un régimen excepcional para las micro y pequeñas compañías y los sectores de los restaurantes, hotelería, comercio y vigilancia, que serían los más impactados en cuanto a los costos laborales ante esa eventual modificación. Entre tanto, Gustavo Petro, Armando Benedetti y todo su gobierno insiste en que esto tiene que ser una decisión del pueblo. Lo que no le cuenta Petro al pueblo o a la gente que está instrumentalizando es que, como lo dijimos el fin de semana en un video que publicamos aquí en La Hora de la Verdad, no es automático. La gente no vota una consulta popular y al otro día aparecen con más y mejores derechos. Pues esto tiene un largo proceso. Largo proceso porque primero el Congreso de la República se vería obligado a adelantar un proyecto de ley que debe ser discutido, debe ser votado en por lo menos 2 legislaturas. A Petro no le queda, a duras penas, le queda una legislatura. Hay que ser claros con eso. Y lo segundo, puede ocurrir que el Congreso de la República diga que no. Eso puede ocurrir. Claro, si Gustavo Petro fuera presidente aún, pudiera por decreto sacar el proyecto de ley, convertirlo en ley de la República. Eso es verdad.
pero los tiempos están tan ajustados que no le daría a Petro para hacerlo. Tendría que hacerlo la persona que entre después de Gustavo Petro a la presidencia de la República el 7 de agosto. Esto no son temas inmediatos, pero además se requiere de concertación general entre sectores productivos, trabajadores, empleadores, para que sea una realidad y tenga la legitimidad suficiente ese proyecto y no termine no suponga una cantidad de despidos masivos por cuenta de la presión que está ejerciendo Petro, que ya tiene organizados en algunos lugares del país por cuenta de sus amigos políticos del pacto histórico algunas asambleas permanentes. Ya hablaremos de eso. El domingo 18 de mayo, ayer en horas de la noche, registramos un atentado en el barrio Los Lagos que dejó en Cali, que dejó tres policías y varios heridos, de acuerdo con información oficial, que ha desatado pues una ola de rechazo de toda Colombia, que ve con horror cómo estas imágenes que ustedes tienen en pantalla inundaron las redes sociales precisamente ayer en horas de la noche. El video difundido a través de las redes sociales se ve perfectamente cómo la comunidad quedó afectada, el entorno gravemente golpeado por la explosión en el oriente de Cali. Ante estos hechos, el alcalde Alejandro Eder se pronunció calificando el ataque como un acto terrorista y como parte de las acciones inmediatas por parte de la alcaldía se ofreció una recompensa de 200 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura y la judicialización de los responsables. Se habla de dos personas heridas y de dos hombres de la policía también heridos como producto de esta explosión que se registró justo al paso de un vehículo de la Policía Nacional. Terrible el panorama para los ciudadanos en Cali, quienes ya viven dificultades por cuenta de lo que pasa en área rural, en Jamundí exactamente, muy cerca de la capital del Valle del Cauca. Ayer, Noticias Caracol reveló una declaración que ellos han calificado de secreta, en la que se entregó detalles de lo que fue el proceso que se sigue contra Ricardo Orozco Baeza, alias Bendecido, el hombre que hace unos días estuvo en libertad después de ser señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. En su testimonio, este sujeto explicó a las autoridades cómo funciona el emporio criminal de Diego Marín, alias Papá Pitufo. ¿Le suena, verdad? Papá Pitufo, quien, de acuerdo con información entregada por los mismos miembros de campaña de Gustavo Petro, habría entregado 500 millones de pesos a Xavier Vendrell, el catalán español amigo de Gustavo Petro, quien no hacía parte de la campaña, pero que sí apoyaba la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Lo cierto es que lo recibió. Luego salió Gustavo Petro con la teoría de que él, una vez se enteró de quién se trataba, el que había entregado el dinero, o sea, Papá Pitufo, él ordenó que se devolviera esa plata. No apareció la tal prueba de la que habló Gustavo Petro, dijo que había un video, que lo había ordenado grabar, como si fuera un negocio entre mafias, ¿no? Grabando un video para demostrar que habían devuelto el dinero. Lo cierto es que por lo menos en nuestro concepto, el hecho de que hubieran devuelto el dinero después de unos días no deja de configurar dos delitos por lo menos, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, que bien vendría que la Fiscalía General investigara a fondo para determinar las responsabilidades, porque el dinero sí se recibió durante algunos días, pero se recibió. Luego lo regresaron. En otros hechos, Gustavo Petro perdió una de sus apuestas clave en el Congreso, que era esa consulta popular que hemos llamado consulta populista. El ministro del Interior de Petro, Armando Benedetti, que lideró la estrategia de su famosa consulta popular, desató una ola de críticas el fin de semana, no por los audios del caso Fonade, sino este también muy grave. En un chat, a un contacto identificado como ministro de Hacienda, ese que ustedes tienen en pantalla, eh, el ministro Benedetti escribió esto, abro comillas por si no alcanza a leerse muy bien. Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. Nos traicionó. ¿Y de qué manera? Pregúntale al presidente, cierro comillas. Es lo que dice ese chat que se filtró del celular del señor Armando Benedetti. Em, Desde su cuenta, el Gustavo Petro culpó directamente a Dilian Francisca Toro por el hundimiento de la iniciativa. Indudablemente, en el partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa porque desde la COP16 el gobierno ayudaba a la gobernadora del Valle a sacar adelante a la sociedad vallecaucana. Las tomó el corazón, el instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora, dice Gustavo Petro. Y muchos se preguntan, ¿esto a qué va? ¿Qué es eso de que lástima que el Valle del Cauca se quede sin gobernadora?
¿A qué le está apuntando el presidente Gustavo Petro? Eh, Dilian Francisca Toro respondió en un extenso mensaje en el que cuestionó el tono que utiliza Gustavo Petro y le dice lo siguiente, entre otras cosas. Abro comillas. Presidente, le pregunto, ¿qué está usted queriendo decir cuando afirma que el Valle del Cauca se va a quedar sin gobernadora? Está usted publicando la nota en la que hay unos supuestos chats ordenando que frenen todo a la gobernadora del Valle del Cauca. ¿Avala usted esa orden? La gobernadora también le reclamó la ejecución de obras estratégicas para la región, insinuando que han sido retenidas por razones políticas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Esta no sería la primera vez en que Gustavo Petro se pronuncia en contra de un gobernador. Ya lo había hecho en contra del gobernador de Antioquia, dejando obras importantísimas para el departamento y para el país en vilo por cuenta de su animadversión en contra de un mandatario local, con la teoría de que solamente los ricos utilizan las vías 5G en Colombia. Vaya manera de pensar la de Gustavo Petro. La defensora del pueblo, Iris Marín, eh, hizo un llamado al Senado de la República para que la elección de la persona que reemplace a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger en la Corte Constitucional tenga prioridad la representación femenina, la independencia judicial y la meritocracia. Ese pronunciamiento de la defensora del pueblo a través de una cuenta en X, en el que pidió la decisión que esta decisión no signifique un retroceso en la paridad de género en las altas cortes, llega en momentos en que esta semana, señores oyentes y televidentes de la hora de la verdad, el Senado de la República debe empezar la votación precisamente del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Recuerden ustedes que estamos a puertas de esa elección y la terna la presenta pues Gustavo Petro, quien ya tiene lista esa terna, está preparado y se dice que será su abogado, el hombre clave en todo el proceso que se adelantó en contra de Gustavo Petro en aquel momento por parte del ex procurador Alejandro Ordóñez. Recordemos también que esta elección pudiera inclinar la balanza dentro de la Corte Constitucional precisamente para que Gustavo Petro logre ajustar por lo menos un grupo crítico que pudiera influir muchísimo en las decisiones que toma la alta corte. Esperemos que no sea así. Por lo pronto, esperaremos también y les contaré al oído a ustedes qué va a pasar en esa jornada en la que el Senado de la República, que es el encargado de elegir al siguiente magistrado de la Corte Constitucional, tendrá que reunirse para tomar decisión al respecto. El periodista Daniel Coronel publicó una columna en la que revela dos decisiones que intentaron imponer desde el gobierno a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que pasaban por encima de la ley y que explican de alguna manera la salida del ministerio. Salida que no se da como ella lo presentó en un principio. Llegó a hacerse entender como si ella hubiera tomado la decisión de irse del gobierno y resulta que eso no es tan así. La salida se produjo porque le exigió Gustavo Petro la renuncia. Lo dijo Gustavo Petro precisamente en medio de su correría entre China e Italia. Eso fue lo que se conoció. La primera presión se habría dado el 23 de abril. La senadora Gloria Flores, presidente de la Colombia Humana, abordó a la ministra en el Congreso junto con otras dos personas, entre ellas Ailén Díaz, gerente de Tecnosuma, empresa estatal cubana, y le pidieron autorización para exportar un químico para atender pacientes diabéticos, cloruro de calcio hidratado y un químico controlado por ser un precursor que puede servir para eh, temas de fabricación de cocaína. Exactamente, Buitrago le dijo que no podía ser autorizado sin cumplir con los requisitos legales establecidos por la Dirección de Sustancias, la policía y el propio ministerio. A pesar de eso, el 7 de mayo recibió un mensaje reenviado por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, atribuido a la senadora Isabel Zuleta, insistiendo en permitir la exportación por razones humanitarias. Buitrago se negó e intentó comunicarse con Rodríguez, pero esta no le respondió. A eso se refiere la señora exministra Ángela María Buitrago cuando habló de las presiones. Desde el gobierno niegan que eso sea real, que eso sea cierto. Bueno, ya tendrá Daniel Coronel su oportunidad para demostrar que efectivamente sí ocurrió eso de lo que habló el fin de semana en su columna. En la mañana de este domingo 18 de mayo, el Papa León XIV y Gustavo Petro tuvieron un corto encuentro en la Basílica de San Pedro. Así lo confirmó el mandatario a través de su cuenta de X y lo vimos todos. Este es uno de los momentos en los que se encontró Gustavo Petro, Papa,
varias cosas para decir sobre esto. Escuchamos cómo los medios internacionales iban haciendo la narración de todos los líderes que fueron a ver al Papa León XIV y cómo hubo críticas de la manera en cómo Gustavo Petro abordó al Santo Padre, entre otras cosas, tomándolo de los hombros, señalando con su dedo. Hoy, Gustavo Petro tendrá en horas de la mañana el segundo encuentro. Ha dicho que será un encuentro más prolongado para hablar de Latinoamérica, de la lucha por la paz, y también ha dicho Gustavo Petro, lo leo textualmente, y la salida, dice Petro, de los 100 años de soledad en Colombia, es lo que ha dicho a través de su cuenta de X. En hechos internacionales, pues sigo con el tema del Papa. El Papa León XIV marcó la pauta de su pontificado este domingo en el Vaticano al denunciar una economía que explota la naturaleza y margina a los pobres en una misa ante miles de personas, incluyendo al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, la presidente peruana Dina Boluarte y otros mandatarios latinoamericanos. De hecho, vimos cómo a Gustavo Petro le tocó sentarse al lado del presidente del Ecuador, de Daniel Noboa, después de que había dicho que este era un hombre que había llegado al poder de manera ilegítima y que se habían robado las elecciones en el Ecuador. Qué vergüenza. Le tocó difícil a Gustavo Petro sentarse al lado del presidente ecuatoriano, quien evidentemente le hizo la charla y estuvo al lado de Petro en esos momentos. Robert Francis Prevost confirmó la orientación social que pretende dar a su pontificado tras haber sido elegido su nombre en honor al León XIII, del pontificado entre 1878 y 1903, padre de la doctrina social de la Iglesia, que denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX. El nuevo obispo de Roma tiene 69 años, vivió más de 2 décadas en el Perú como misionero y fue obispo de Chiclayo. Se reunió antes de la misa con la presidente Dina Boluarte, precisamente. Y las autoridades en los Estados Unidos eh, abrieron este domingo una investigación por el choque del buque escuela mexicano Cuauhtémoc contra el icónico puente Brooklyn en Nueva York, que dejó un saldo de 2 muertos y una veintena de heridos. Estas son las imágenes de ese momento realmente espeluznante que dieron vivir los marineros cuando choca la nave contra el puente. La parte superior de los mástiles del navío de 48,2 metros de altura impactó ante la mirada de los transeúntes contra la infraestructura, uno de los principales atractivos turísticos de la metrópolis neoyorquina. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que el buque escuela había perdido potencia antes de impactar contra el puente. Como consecuencia del choque, de las 227 personas que iban a bordo, 19 resultaron heridas, 2 de ellas en estado crítico, mientras que otras 2, desgraciadamente, murieron consecuencia de las heridas y estas imágenes realmente espantosas que nos da la noticia del fin de semana. Estos son pues titulares. Ya regresamos con ustedes aquí en la hora de la verdad.